El presidente de El Salvador visita a Donald Trump en la Casa Blanca. Fue un encuentro ameno, donde el principal tema, sin embargo, ha sido el más controversial de todos: las deportaciones masivas. Hasta ahora el gobierno salvadoreño ha aceptado cientos de expulsados y uno de los casos mantiene enfrentados al Poder Judicial de los Estados Unidos y a la administración Trump. Vamos en breve por el análisis. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos: el presidente Donald Trump sella la amistad con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele en Washington. En el caso del migrante deportado por error, Bukele dijo que no tenía intención de devolverlo a los Estados Unidos porque, dijo, no tiene el poder para hacerlo. Ecuador saca cuentas de su elección presidencial, confirma en el poder y por amplia mayoría el conservador Daniel Noboa como presidente de la Nación Andina. La candidata del correísmo, Luisa González, no reconoció los resultados y anunció acudirá al Tribunal Electoral. Y la ola de reconocimiento internacional al legado del célebre escritor peruano Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura y referente de la literatura en lengua española, falleció a los 89 años en Lima. El gobierno peruano declaró duelo nacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, con el objetivo de blindar ese pacto migratorio existente entre ambos países. Y Trump agradeció a Bukele haber aceptado recibir y encarcelar en El Salvador a cientos de deportados desde los Estados Unidos acusados de terrorismo. Bukele afirmó que no devolverá a Estados Unidos al migrante salvadoreño enviado por error a la mega prisión del país centroamericano, acusándolo de ser un terrorista. Poco antes del encuentro, la Casa Blanca aseguraba que no hay un límite acordado sobre el número de personas a las que se puede expulsar a El Salvador bajo la acusación de ser miembros de una banda criminal. Y Bukele respondió a las preguntas de los periodistas de la Casa Blanca. Vamos a escuchar ese momento. La pregunta es absurda. Yo no tengo el poder para devolverlo a los Estados Unidos. Acabamos de convertir la capital mundial del asesinato en el país más seguro del hemisferio occidental. Y usted quiere que volvamos a soltar criminales para ser de nuevo la capital mundial del asesinato. No, eso no va a pasar. Y no solamente eso, también invocando la ley antiterrorista de los Estados Unidos. Detalles con Benjamín Álvarez en Washington. Benjamín, saludos. Y decíamos, Trump agradece a Bukele lo que llama generosidad por recibir a deportados. ¿Cuál es la envergadura y también los bordes de ese pacto? ¿Se esperan más deportaciones masivas a la cárcel del Secot en El Salvador? No queda aún claro cuántas son las deportaciones que busca realizar la administración Trump y tampoco a quienes quiere deportar sin ofrecer pruebas. En muchos casos, Washington acusa a los deportados de ser miembros de Tren de Aragua y el Mara Salvatrucha. Y el presidente Trump no esconde su interés en deportar también, en algunos casos, a ciudadanos estadounidenses a esta mega cárcel del Secot. Es algo que le pidió también hoy a la fiscal general Pam Bondi. Le pidió analizar esta opción, algo que expertos coinciden sería ilegal, no solo bajo leyes estadounidenses, sino también bajo el derecho internacional. Y en el live stream que ofreció la presidencia de El Salvador, hoy se escuchaba a Trump comentarle a Bukele en la oficina oval, antes que entrara el pool de prensa, que los homegrowns, que serían prisioneros estadounidenses, serían los próximos. Recordemos que una batalla judicial que comenzó cuando el presidente Trump invocó la ley de enemigos extranjeros, que data del año 1789. Y a todo este enfrentamiento, Bukele llamó terrorista al deportado Aquilmar Armando Abrego García, que es un residente de Maryland, cerca de Washington, que fue deportado por error, un caso que mantiene, decíamos, ese pulso entre jueces y la administración Trump. ¿Qué alternativas, Benjamín, le quedan a los afectados? ¿Qué se dice de este tema allá en Washington? Es una muy buena pregunta porque obviamente es un caso que provoca gran incertidumbre, ya que no solo fueron algunos jueces, sino que fue la Corte Suprema de Estados Unidos que unánimemente respaldó esta directiva de la jueza federal que exigía a la administración Trump facilitar el regreso a Estados Unidos de este hombre que fue deportado por error. Y la fiscal general Pam Bondi dijo que le correspondería a El Salvador si lo quiere devolver, y el presidente Nayib Bukele afirmó que no tiene facultad para enviarlo de regreso y que solo plantear esta posibilidad ya es absurdo. El abogado de este hombre de Maryland, el que recibió un estatus de protección
por un juez que prohibía al gobierno federal enviarlo a El Salvador. Dice que este hombre huyó de la violencia de las pandillas en El Salvador hace más de una década, y esto, Jenny, va mucho más allá de este caso. Hemos escuchado de otros en los que personas sin historial criminal han sido deportados a El Salvador, y es Human Rights Watch que denuncia a ambos gobiernos acusándolos de desapariciones forzadas, y detenciones arbitrarias. Y más encima, la administración ignorando un pedido de la Corte Suprema, algo que lleva a muchos a temer de una inminente crisis constitucional aquí en los Estados Unidos. Ya lo creemos. Benjamín Álvarez, muchas gracias. Y el presidente de Estados Unidos seguía pendiente de algo más, del triunfo de Daniel Noboa, quien felicitó tras esas elecciones presidenciales. Pese a que las encuestas daban un empate técnico, Noboa se impuso por una contundente mayoría del 55% de los votos. Sin embargo, la candidata del correísmo, Luisa González, desconoció los resultados y denunció el fraude electoral. La diferencia de más de 10 puntos entre ambos candidatos augura un muy difícil proceso judicial electoral. ¿Qué dijo la misión de observación electoral de la OEA al respecto? La misión, encabezada por el ex canciller chileno Heraldo Muñoz en Ecuador, expresó confianza en los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Los ánimos están caldeados en Ecuador y por eso vamos a Quito para hablar con Ramiro Carrillo, periodista, sobre este asunto. Ramiro, las encuestas se equivocaron y por amplio margen el correísmo habla de fraude en tanto, pero ¿qué se comenta sobre la amplia votación lograda por Noboa y también ese nuevo no al correísmo en Ecuador? Un cordial saludo. En efecto, las encuestadoras volvieron a equivocarse, como ha pasado en los anteriores procesos electorales. Hace 10 días, cuando se cerró la publicación de encuestas, dejaron esa sensación que hoy ha sembrado dudas. Una sensación de que había el empate técnico, de que la justa y el voto iba a ser demasiado reñida, pero no fue así, se equivocaron, y las encuestadoras tendrán que asumir la lección de que les falta profundidad en conocer al elector ecuatoriano frente a las circunstancias que rodean estos determinados procesos. Por otra parte, se comenta acá generalmente de una manera que han traslucido los medios de comunicación, de que hay una autopérdida de parte del correísmo, ya que se equivocaron en algunos aspectos. Entre los más sobresalientes, el reconocer la figura presidencial de Nicolás Maduro, el plantear una dolarización, pero a la ecuatoriana, el plantear a unos gestores de paz barriales para combatir la inseguridad del país y un peso determinante que tiene la figura, el apoyo, la presencia de un expresidente, Rafael Correa, prófugo de la justicia. Ramiro, pero vemos como el correísmo no hace autocrítica y Luisa González ha dicho que va a buscar judicializar los resultados. ¿Qué posibilidades tiene considerando la gran diferencia de votos que hay? Sí, tiene todas las posibilidades, están en la ley, en el Código de la Democracia Ecuatoriana, pero si es que hay inconsistencias o contradicciones en los votos, en las actas, para todo eso están los mecanismos y básicamente el organismo electoral, el CNE, pide pruebas. Y en segunda instancia esto puede escalar hacia otro organismo de especialización jurídica como es el Tribunal Contencioso Electoral, en los cuales se puede ventilar cualquier planteamiento de impugnación que se haga respecto a los resultados comiciales. Pero esto tiene que ser y tiene una etapa de máximo 10 días, ya que se tiene previsto que para el 24 de mayo debemos tener ya un presidente proclamado oficialmente, ya que su posición se hará en esa fecha, 24 de mayo, Día Patrio. Muchas cosas pendientes, urgentes en Ecuador. No puede esperar más el país. Gracias, Ramiro Carrillo, en Quito. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y la noticia internacional del momento, Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura que marcó la literatura en habla hispana, falleció a los 89 años en su residencia en Lima. Su familia anunció que no habrá funeral público y que sus restos serán incinerados tal como era su deseo.
El legado narrativo y ensayístico de Vargas Llosa, que trasciende las fronteras del idioma y lo coloca como una de las cimas de la cultura universal, permitirá recordarlo como uno de los intelectuales más extraordinarios de todos los tiempos, además de haber ganado los principales premios concedidos en España por su aporte a la cultura en lengua española, como el Premio Cervantes y el Premio Príncipe de Asturias. En 2010 se alzó con el Premio Nobel de Literatura. La noticia de su muerte generó una ola internacional de muestras de reconocimiento y homenajes a su prolífico legado. ¿Y qué mejor para analizar el legado de Mario Vargas Llosa que Amir Valle, autor y novelista y además amigo personal del Nobel? Amir, muy bienvenido realmente. Decíamos recién, ¿cómo podría resumir este legado literario de Mario Vargas Llosa? Porque los críticos literarios aseguran que hay un antes y un después de su obra. Sí, es así, hay un antes y un después y hay que recordar tres aspectos específicos. Primero, se trata del escritor latinoamericano junto con Gabriel García Márquez que más ha influido en la literatura universal, es decir, Asia, África, Estados Unidos, lengua francesa, manifiestan que la obra de Mario Vargas Llosa y la obra de Gabriel García Márquez, estos dos monstruos de la literatura, los marcaron. Por otro lado, hay que recordar, es el mayor innovador en cuanto a técnicas y dramaturgias dentro de la literatura latinoamericana y en lengua española. Es algo que queda muy claro. Y por si no bastar, autor de una prolífica obra, muy amplia obra, pero hay por lo menos La Casa Verde, Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo son considerados monumentos de las letras hispanoamericanas y también de la lengua española. Amir, Vargas Llosa era además un animal político que no rehuía ningún tema, aunque significaran problemas. ¿Qué podemos decir de su prolífica reflexión política y social que llegó incluso a estampar esa frase de que todas las dictaduras son malas? Sí, Jenny, yo digo siempre que Vargas Llosa era el genuino intelectual, alguien que supo desde muy joven que él tenía que asumir un papel de voz crítica en la sociedad que le había tocado vivir. Yo recuerdo que haberle oído decir varias veces que él había conocido y había creído en todas las utopías y que se había desilusionado de prácticamente todas las utopías y que eso lo había conducido al liberalismo. Eso hace que de pronto tuvo la experiencia para recibir el argumento necesario, un argumento sólido para criticar por igual a Fidel Castro que a Augusto Pinochet, por ejemplo. Para hacer cosas como lo que decía el informe de apoyar la candidatura de Keiko Fujimori porque consideraba que era la única alternativa para frenar a ese tipo de izquierda que pretendía imponerse en el Perú y además criticar a Donald Trump. Hizo un vaticinio muy curioso hace unos cuantos años ya de esto que estamos viviendo hoy de Donald Trump. Y su polémica, era una persona absolutamente polémica, pero con argumentos sólidos hasta el punto, Jenny, de que sus adversarios ideológicos tenían que acudir a tratar de denigrarlo y a ofenderlo porque le faltaba argumentos para enfrentar eso que había sido la experiencia de su vida, de estas desilusiones que él había tenido con las utopías. Amir Valle, me disculpa la pregunta personal, pero tu amigo personal del Nobel, Mario Vargas Llosa, ¿con qué te quedas de esa figura? Yo me quedo con su obra. Ahora llega un momento en el que muere la persona y queda esa obra monumental que él queda. En lo personal, por supuesto, me quedo con muchos momentos, con cartas, con abrazos, con la promoción que él hizo en varios sitios escribiendo sobre mis libros. Es un privilegio que la vida me ha dado y creo que ahora se impone, como pasa con todos, el hombre muere, pero queda su obra. Y ahí está la obra y es una obra que va a trascender sin ningún tipo de dudas. Amir Valle, escritor, autor, muchas gracias. Y en otras noticias, el Parlamento de Hungría aprobó una controvertida enmienda constitucional que prohíbe las reuniones públicas de personas LGTBQ+, incluyendo los tradicionales desfiles del orgullo. La reforma promovida por el partido Fidesz del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán fue aprobada con 140 votos a favor y 21 en contra. La nueva disposición establece que el derecho de los menores de edad al adecuado desarrollo físico, mental y espiritual, como reza la ley, prevalece sobre otros derechos fundamentales como la libertad de reunión y de expresión.
Con esta medida, Hungría refuerza legalmente su ofensiva contra la comunidad LGTBQ+, y se suma a los más de 60 países que aún mantienen restricciones legales contra las personas homosexuales. Mucho que hablar en el plano económico y financiero, está todo muy movido y Paco Furó tiene todos los detalles. Argentina. Exacto, nos vamos a Argentina y una promesa electoral del presidente, de Javier Milei. Jenny, y es que estamos hablando del levantamiento del cepo cambiario anunciado por el gobierno de Javier Milei, que representa un giro radical tras años de estrictos controles sobre el mercado de divisas. El cepo, tal como se conoce a este mecanismo, fijaba hasta ahora un monto máximo de compra de $200 por mes a personas que cumplieran ciertos requisitos. Ahora, con su eliminación, se busca facilitar el acceso a la compra de esta divisa en el marco de un acuerdo con el FMI por $20.000 millones. En los mercados hubo señales positivas, pero en la calle las opiniones están divididas. El fin del cepo cambiario ya se siente en los mercados. El dólar oficial subió más de un 10% en su primer día, situándose cerca de los 1.230 pesos. La medida prometida por Milei responde a un acuerdo clave con el FMI, que aspira a estabilizar la economía con respaldo internacional y austeridad fiscal. El precio que el dólar está abriendo está dentro de lo pensado por los grandes operadores. El gobierno, con lo que anunció el lunes, lleva muchísima tranquilidad de la parte financiera y de lo fiscal que viene haciendo. Sin embargo, no todos están convencidos de la efectividad del nuevo rumbo. En la calle crecen las dudas sobre el impacto en el poder de compra. Con esto que están hablando de que van a dejar una flotación, una supuesta flotación libre del dólar, bueno, va a durar muy poco. La gente se va a volcar toda a comprar lo que pueda, van a faltar dólares, lo que entraron no va a ser algo ficticio, digamos, va a haber una realidad que no condice con lo que pasa todos los días en el bolsillo de la gente. Mientras tanto, acciones y bonos argentinos cerraban al alza en Wall Street, en lo que algunos interpretan como una señal de confianza. El desafío ahora será sostener esa reacción en el tiempo. Y hoy ha comenzado también en Washington un juicio crucial para el futuro de Meta, la empresa matriz de Facebook. En el primer caso, por razones de competencia de la administración de Donald Trump, se juzga a la compañía fundada por Mark Zuckerberg por prácticas anticompetitivas con las compras de WhatsApp e Instagram. Zuckerberg está testificando en este juicio. Ana Nieto, ¿qué argumentos tiene ante sí el juez en este procedimiento? Paco, simplemente anticipar que la Comisión investigó a Meta ya en 2019 y el procedimiento se instó en diciembre de 2020 durante la primera legislatura de Trump. Ahora comienza el juicio en el que se argumenta que Facebook cimentó su monopolio en redes sociales con la compra de WhatsApp por $19.000 millones en 2014 y la de Instagram por $1.000 millones 2 años antes. Era un momento en el que las aplicaciones estaban, los móviles estaban despegando en su momento y la FTC argumenta que en 2012 ya había un correo dentro de la compañía de Facebook en el que se decía que había que neutralizar a Instagram y otro en el que se presentaba a WhatsApp como un riesgo para Facebook. En vez de competir, Facebook compró las empresas, según el abogado de la Comisión de Comercio, y eso ha dado lugar a un paisaje bastante estrecho dentro de los medios sociales, donde Meta dice que solamente compite con Snapchat. El abogado de Meta, sin embargo, dice que las compras se hicieron para hacer crecer estas compañías y que además nunca se ha elevado el precio al consumidor y que además hay mucha competencia, porque también está TikTok, está Yahoo, está otras YouTube, de Google, que también son competidoras. En cualquier caso, el presidente de Meta, Mark Zuckerberg, ha estado hablando con el presidente del gobierno de Estados Unidos para hacer que la Comisión de Comercio desista de este caso. Se le vio en la Casa Blanca el 2 de abril. ¿Podría este juicio, Ana, acabar con la segregación de negocios de la empresa? Sí, ese es el desenlace. En caso de que el tribunal se incline a favor de los argumentos del gobierno, podría segregarse
Instagram y WhatsApp, lo que cambiaría considerablemente una empresa que ha visto madurar a su negocio principal, Facebook, que aunque sigue siendo muy importante, no es el que crece en estos momentos. Meta ha asegurado que el Estado aprobó estas compras en su momento y por eso está trabajando con ellas. No es la única empresa, no obstante, que tiene esta espada de Damocles encima. Google perdió un juicio el año pasado por el monopolio de búsquedas en la web y habrá una vista la semana que viene. Muchas gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Más noticias, volvemos a Alemania. Sí, con la próxima o futura política exterior, Paco, y un asunto muy clave, naturalmente, como es la guerra en Ucrania. Y el futuro canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, reafirmó este lunes su intención de enviar misiles de crucero Taurus a Kiev. El objetivo es cortar las rutas de suministro entre Rusia y Crimea. Y la respuesta del Kremlin ha sido tajante. Su portavoz, Dmitry Peskov, advirtió que esto escalaría aún más el conflicto en Ucrania. Y el expresidente ruso, Dmitry Medvedev, calificó a Merz directamente de nazi, mientras Ucrania denunciaba hoy otra oleada de ataques rusos. En la ciudad portuaria de Odessa, bombardeos con drones provocaron incendios, causaron varios heridos. Un almacén, un centro médico y diferentes viviendas resultaron dañadas. También hubo ataques en Kharkiv. Y misiles alemanes Taurus, el futuro canciller parece cerrar filas con Ucrania. Y tenemos el análisis a quien ven, al experto en seguridad internacional Jesús Núñez Villaverde, con detalles desde Madrid. Señor Núñez, bienvenido. Y bueno, todavía no es un hecho, pero hay una clara voluntad política. ¿Los Taurus alemanes cambiarían el curso de la guerra en Ucrania? Rotundamente no. No hay ningún arma excepto las armas nucleares estratégicas que por sí solas sean capaces de cambiar el sino de una guerra. Además, los misiles crucero Taurus no serían algo radicalmente nuevo para las fuerzas ucranianas, puesto que ya cuentan con otros misiles cruceros de alcances similares alrededor de los 300 kilómetros que le permiten atacar objetivos dentro del territorio ruso. Y desde ese punto de vista, obviamente, pueden mejorar las capacidades antiaéreas y hacer frente a algunos de los ataques que Rusia está haciendo contra ciudades ucranianas, pero en ningún caso cambian la situación sobre el terreno, con una Ucrania a la defensiva y con Rusia todavía pensando en una nueva ofensiva en Sumy y en Kharkov, mientras sigue lanzando ataques indiscriminados contra diferentes ciudades ucranianas. Señor Núñez, Rusia ya ha manifestado su rechazo alegando que solo provocarán una continuación de la guerra. Y aquí la pregunta para usted, ¿cuál cree usted será la consecuencia directa en las polémicas conversaciones de paz lideradas por la administración de Donald Trump? Creo que básicamente ninguna consecuencia sustancial, porque ahora mismo la dinámica no responde al hecho de que haya un sistema de armas más o menos en los arsenales de Ucrania. Hay que entender que ahora mismo, si de lo que se trata es de parar la guerra, Rusia lo tiene tan fácil como dejar de invadir, retirarse de Ucrania, y en ese punto está claro que ni Ucrania va a atacar a Rusia, ni mucho menos la OTAN. En cualquier caso, lo que estamos viendo es que esas dinámicas de negociación de momento siguen con retraso, en la medida en la que Putin, recordemos, hace 2 meses que Putin habló con Trump y allí se planteó el final de la guerra. Hace 1 mes que Ucrania aceptó un cese de hostilidades para una duración mínima de unos 30 días. Ese cese de hostilidades no se ha producido en ningún caso y, mientras tanto, Rusia está jugando con el tiempo a su favor, dando largas, no rechazando directamente ese cese de hostilidades, pero en el día a día, como hemos visto todavía hace 1 hora, han vuelto a atacar la ciudad de Sumy. Rusia sigue adelante con su estrategia belicista y, por tanto, desde ese punto de vista queda por ver hasta qué punto Trump acaba presionando realmente a Moscú o finalmente se inclina por presionar más a Zelensky y obligarle a firmar un acuerdo que no tenga en cuenta los mínimos requerimientos de Ucrania. Todos escenarios muy complejos. Profesor Jesús Núñez Villaverde, muchas gracias por su análisis en Madrid. Placer, buenas noches. Y mucho más ha sucedido este día en el mundo. Lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. La Unión Europea anunció un nuevo programa de apoyo financiero de hasta 1.600 millones de euros para los palestinos.
El paquete incluye unos 620 millones de euros en donaciones al presupuesto de la Autoridad Nacional Palestina y el resto irá destinado a proyectos económicos principalmente en Cisjordania y Gaza. Simultáneamente, el bloque europeo anunció el lanzamiento de una plataforma de donantes con el objetivo de movilizar más recursos. Egipto recibió una nueva propuesta de Israel para un alto del fuego temporal en la franja de Gaza. Un medio egipcio indicó que este país, mediador, transfirió la propuesta a Hamás, agrupación considerada terrorista por varios países, sin precisar más detalles. Hamás dijo que responderá a la propuesta tras realizar consultas. En Ciudad de México, manifestantes se enfrentaron a la policía frente a la Embajada de Colombia para exigir justicia por el asesinato de Sara Milerey González, una mujer trans colombiana de 32 años. La víctima fue torturada y luego arrojada a una quebrada en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia. Activistas denuncian decenas de asesinatos de personas queer en Colombia en lo que va de este año. El depuesto presidente surcoreano Yoon Suk-yeol negó haber liderado un intento de insurrección, asegurando que la ley marcial que decretó en diciembre fue solo una medida simbólica de advertencia y no una operación militar. Esta es la primera comparecencia formal de Yoon ante un tribunal tras ser destituido por unanimidad por el Tribunal Constitucional surcoreano el pasado 4 de abril. Y nos vamos a detener en otra de las historias importantes este día lunes, y es que el cohete Blue Origin de la compañía de vuelos espaciales fundada por el multimillonario Jeff Bezos realizó este lunes su lanzamiento que va a marcar un hito en la historia de la exploración espacial turística. Las imágenes. El 11º vuelo tripulado de Blue Origin ha tenido una tripulación exclusivamente femenina, entre las que se encontraba la estrella del pop Katy Perry y la presentadora Gayle King, quienes han acompañado a la prometida del jefe de Amazon, a Lauren Sánchez. El viaje ha llevado a las 6 mujeres a sobrepasar la línea de Kármán, que es el límite internacionalmente reconocido del espacio, situado a 100 kilómetros sobre la Tierra, alcanzando velocidades 3 veces superiores a las del sonido. Tras disfrutar de unos minutos de ingravidez, han realizado con éxito una maniobra de reentrada a la atmósfera controlada en el desierto de Texas. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.